Bienvenidos a mi paraíso de los corazones olvidados. Soy Antonio Aragón Renuncio. Este es el Paraíso de los Corazones Olvidados, un proyecto en el que llevo trabajando más de 20 años y que hemos decidido convertirlo en exposición, o más que en exposición, en un proyecto muy grande o más grande. En esta exposición en la que estamos ahora, donde nos encontramos, es la Biblioteca Central de Cantabria, un espacio increíble que da unas posibilidades terribles y tremendas, terribles del lado bueno, ¿no? El lado positivo, y tremendas por el espacio, por el tamaño que tiene la sala. Y aquí hemos situado o hemos colocado la primera parte de la exposición, que se llama El Paraíso de los Corazones Olvidados, que es el título del proyecto Mundos Perdidos, Historias Ocultas, que es la exposición en sí que se va a presentar o que se presenta aquí. Son 14 imágenes de gran formato. Aquí lo que hemos procurado, lo que hemos pretendido es dar pequeñas pinceladas de lo que es la exposición y de lo que es el trabajo posterior. De tal forma que el espectador, cuando viene y observa la imagen que presenta cada historia, si le interesa, puede luego sumergirse a través de códigos QR que tenemos en las cartelas laterales que hablan del reportaje en concreto. Se puede sumergir directamente en una página web temática que habla exclusivamente de ese reportaje y en el que podemos encontrar, o el espectador se puede encontrar con 20, 30, 40, hasta 50 imágenes, depende de cada serie, y con un vídeo multimedia que engloba y que presenta toda la historia. De tal forma que el espectador hace un pequeño recorrido por estos tótems que tenemos detrás, a modo de piezas individuales, para poderse sumergir de una forma más personal dentro de las historias. Luego la segunda parte del proyecto la presentaremos, si el coronavirus nos lo permite, porque ya nos ha atrasado un mes en la sala del Palacete del Embarcadero, aquí también en Santander, porque lo que teníamos claro desde el principio es que esta exposición, al ser muy grande, no teníamos un sitio donde poder desarrollarla como nosotros teníamos previsto. Entonces, aquí está la primera parte, luego vamos al Palacete, y en el Palacete vamos a hacer algo completamente diferente. Ahí lo que vamos a hacer es contar o dar pinceladas de menos historias, en este caso son solamente 4 historias, pero las vamos a desarrollar más en profundidad. Hay muchas más imágenes por cada una de las historias. Y además también pues conllevan los mismos códigos QR que nos enlazan directamente con las páginas web temáticas de cada una de las historias, y también vamos a poner una pequeña sala de proyección donde el espectador va a poder ver todos los vídeos multimedia de las 18 historias, porque al final la exposición, el proyecto global, lo que hemos hecho es una selección, porque lógicamente no podíamos meter todas las historias que he hecho en los últimos años, porque por suerte o por desgracia han sido muchas, y lo que hemos hecho es una selección de 18 historias, 14 que están en esta exposición de la Biblioteca Central, y luego 4 historias enfocadas exclusivamente en la infancia y en África, en problemáticas que le ocurren o que tiene la infancia en África, que es lo que vamos a desarrollar en el mes de enero en el Palacete del Embarcadero. En estas dos exposiciones, en este proyecto, fundamentalmente se van a encontrar historias hechas en los últimos 8 años. Dada la extensión del trabajo que he realizado durante los últimos 20 o 25 años que me llevo dedicando al mundo documental, hemos hecho una pequeña selección de historias más o menos de los últimos años, salvo un par de imágenes o un par de historias que están fuera de esa línea temporal por cuestiones muy concretas y muy personales. El resto es más o menos de los 8 años, porque yo sí es cierto que llevo ya más de 20 años, llevo más de 20 años viviendo fuera de Cantabria, fuera de Santander, y realizando reportajes y fotografía documental. Digamos que anteriormente me dedicaba más al fotoperiodismo, trabajé para diferentes agencias internacionales de noticias, y en los últimos años, ya desde hace más o menos los últimos 8 o 10 años, ya me dedico más de forma freelance a desarrollar proyectos míos personales a más largo plazo. O sea, paso el tiempo que yo quiero, yo decido la historia, decido el tiempo que le doy a la historia y decido cómo quiero contar la historia, ¿no? Para mí es la forma más interesante y más lógica de poder contar una historia.
borrasca, ¿eh? Es curioso porque antiguamente, cuando me fui de España y trabajaba para diferentes agencias internacionales, lógicamente la actualidad es la que mandaba, ¿no? Y el jefe es el que te decía que tenías que cubrir y más o menos la línea editorial que tenías que llevar. En ese sentido, a mí no me apetecía demasiado contar a veces historias que para mí no tenían mucho sentido, y entonces, bueno, pues digamos que di el salto a dedicarme a lo que es el freelanceo, como decimos nosotros, a ser freelance, y a viajar por el mundo contando las historias que te apetece contar. En ese sentido, a mí lo más importante para mí es que yo decido las historias que quiero contar. No hay un jefe que me está marcando una línea editorial, ni unos plazos, ni una historia, ni nada de eso, sino que yo voy decidiendo poco a poco los trabajos que quiero contar. Lógicamente, llevo trabajando muchísimos años en África, bien con la ONG con la que trabajamos. Tengo una pequeña ONG con un grupo de amigos, llevamos muchos años haciendo cirugía plástica y reconstructiva en niños, y a partir de ahí, bueno, pues van saliendo muchas historias. 20 años en África o 22 años en África trabajando, pues, bueno, pues te da tiempo a conocer a mucha gente y te van abriendo puertas para poder hacer historias en diferentes partes. Es curioso porque la exigencia es mucho mayor. Yo ahora, por ejemplo, yo siempre lo digo a la gente, ¿no? Cuando me preguntan en qué trabajas, yo digo que no trabajo, porque para mí esto que hago no es un trabajo, es una pasión, es mi forma de vivir. Sin embargo, yo meto muchísimas horas al día cuando estoy trabajando sobre el terreno haciendo fotos, estás 24 horas prácticamente trabajando, salvo las que duermes, lógicamente, pero muchas veces estás dormido y te tienes que despertar porque ocurre algo y tienes que ir a hacer fotos, ¿no? Y luego cuando vuelves a tu casa y te sientas delante del ordenador y empiezas a escribir los reportajes, a hacer las páginas web, a editar los vídeos multimedia o a editar las fotografías, pues paso 12, 15, 18 horas seguidas trabajando sin ningún tipo de límite, porque sí es cierto, como tú bien dices, que la exigencia que yo me autoimpongo es brutal. Yo tengo claro que yo no sé hacerlo mejor de lo que lo hago. Yo siempre pongo el máximo de mí en todos mis proyectos y lógicamente eso pues es a base de muchas horas y a mucho esfuerzo. Yo soy un tío muy eléctrico, hiperactivo. Cuando estoy trabajando estoy completamente espitoso todo el día. Es curioso, por ejemplo, en esta exposición puedes ver trabajos de Ucrania en el que estamos trabajando en situaciones de 10 grados bajo cero y yo estaba completamente sudando cuando estaba haciendo fotos, porque soy muy eléctrico, soy hiper mega activo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es mi forma de trabajar cuando estoy sobre el terreno. Siempre buscando información, no me gusta descansar, siempre estoy de pie, duermo poco, como poco, me muevo mucho, siempre estoy enfocado en el trabajo, porque realmente no es... A ver, te vas una temporada, pero esa temporada vale dinero y como sale de mi bolsillo tengo que aprovechar el tiempo. Yo no voy de turismo, no voy a la playa y luego en un rato hago fotos, no, yo voy 24 horas a trabajar. Y luego es curioso que cuando vuelvo a casa, a la oficina, en Nicaragua, vivo en Nicaragua, es curioso porque delante del ordenador es casi lo contrario, es música jazz o música clásica, poca luz en la oficina, muchísimas horas sentado en el ordenador viendo y trabajando sin parar, pero no a un ritmo excesivamente loco, aunque también edito de una forma rápida, pero me gusta tomármelo con calma, porque luego, por suerte o por desgracia, en este mundo que vivimos ahora, en el que tienes que ser hombre orquesta y tienes que hacértelo todo tú, yo me hago las fotos, me escribo los textos, me busco las historias, me busco los contactos, hago o intento hacer las traducciones al inglés, hago los vídeos multimedia, los grabo, los filmo, los edito, hago las páginas web. Lógicamente eso lleva mucho tiempo, entonces yo lo que hago más o menos desde hace unos 8 o 10 años, más o menos paso 6 meses al año viajando y otros 6 meses en casa editando esos trabajos. Normalmente cuando voy a un sitio lo que hago es siempre bueno, buscar o llevar un plan A, un plan B y un plan C.
porque es muy complicado siendo freelance irte a un país, gastarte mucha pasta, que vale mucho dinero, irte a África, por ejemplo, un mes te cuesta mucho dinero. Sería muy loco por mi parte, o muy lógico, el ir solamente a una única carta. ¿Por qué? Pues porque cuando vuelves solo tienes una historia y además que si estando en el sitio cuando llegas realmente esa historia se vuelve complicada, como me ha ocurrido millones de veces y ahora te puedo contar anécdotas, pues bueno, hay que tener siempre plan B y plan C. Y yo lo que hago normalmente siempre es procuro viajar a los sitios ya con una idea preconcebida de lo que quiero hacer y siempre llevo 2 o 3 historias en la cabeza. De tal forma que si no sale una, bueno, siempre tienes otras 2 sobre las que poder funcionar. Y si sobre la marcha cuando llego al sitio realmente es imposible hacer las historias que yo quiero por miles de problemáticas que te suelen ocurrir sobre la marcha, pues intento reacomodar mis pensamientos y las historias y los contactos. Para eso la figura del fixer es fundamental, que es el hombre que tengo yo de confianza en África, que es el que además de que conoce los sitios y los riesgos, conoce a la gente, habla las lenguas locales y él es un poco más... Digamos que él es un poco el que me va dirigiendo en lo que se puede, lo que no se puede hacer. Yo voy preguntando, voy diciendo lo que quiero hacer y sobre la marcha vamos pactando, vamos reacomodando situaciones. Entonces la idea mía es eso, volver a casa siempre como mínimo con 2 historias. Ese es el mínimo para mí. Cuando yo empecé en esto, yo tenía la idea naif de leer mucho, informarme mucho y haber una idea muy preconcebida de lo que me iba a encontrar. Incluso con la idea demasiado pretenciosa, luego la experiencia te va dando bofetadas y se te van quitando las tonterías, pero yo al principio cuando iba, pues yo tenía en la cabeza las ideas, las fotos que yo quería hacer para contar la historia. Luego llegas al sitio y lógicamente la realidad te supera y aquello que tú querías hacer no tiene nada que ver con la realidad en la que tú estás. Entonces, desde hace ya muchos años me di cuenta que ir con una idea preconcebida o ir con unos estudios muy profundos de la historia que quieres contar, en mi caso sí conozco compañeros que les funciona, pero en mi caso no me funciona nada de nada. Yo lo que hago es, investigo en internet o hablo con gente y me cuenta una problemática o una historia que acontece en algún sitio y yo me planto en ese sitio y empiezo desde cero. Me gusta, de hecho, llegar a un sitio, no tener mucha información de la historia y empezar a escarbar. Lógicamente pasas 24 horas en el sitio. Yo normalmente me lleva 15 días, 20 días, un mes, incluso hay veces que hay reportajes como el de las minas de oro artesanales de los niños de Burkina Faso, que he ido a lo largo de 5 años a hacer la historia. Porque es imposible en 2 días o en 3 días o en 15 días a veces contar una historia. Entonces lo que sí hago es, hablo con la gente, voy entrando en sus vidas, voy entrando en sus problemáticas. Lógicamente no puedes llegar y desembarcar y ponerte a hacer fotos como un loco. Todo lleva un proceso mucho más lento, pero yo no voy con una idea preconcebida. Voy con la mente muy abierta, con la cámara siempre lista y voy haciendo fotografías de lo que me voy encontrando y luego sí es cierto que poco a poco, a medida que te vas sumergiendo más en la historia, realmente todo se reconduce a una línea. Y es cuando encuentras el guión. De repente en el mismo viaje muchas veces me ocurre, ¿no? Se me ocurre el título o se me ocurre qué tipo de música le voy a poner y vas metiendo más piedras, más adoquines dentro de la carretera y al final cuando llegas a casa tienes más o menos todo hecho. Yo trabajo siempre de la misma forma. Cuando voy a un sitio hago las fotos que tenga que hacer, normalmente varios miles. Cuando llego a mi casa lo que hago es visionar todas esas fotografías una por una e ir apuntando los códigos de las que me parecen más o menos sugerentes o interesantes. Es lo que yo llamo la edición 1. Ahí lo que hago es más o menos edito pues 100, 200, 300, 400 fotografías con una edición más o menos rápida y luego a partir de ahí cuando ya tengo todas las fotografías vistas y todas las fotografías elegidas y he hecho una primera criba, entonces ahí ya empiezo a editar realmente, ¿no? A ver cómo estructuro la historia, cuántas fotografías necesito. Normalmente siempre monto historias, hago diferentes tipos de historias en función hacia dónde voy a ir dirigido. No es lo mismo una página web que un reportaje en una revista, que un multimedia, depende mucho de todo, ¿no? Pero hoy en día digamos que mis historias vienen a ser entre 10 y 15 imágenes, entre 10 y 20 imágenes, que vas sacando y vas extractando en función de esa línea, no cronológica. Yo nunca llevo una línea cronológica, no tiene ningún sentido. De hecho, muchas veces hay historias en las que las mejores fotos las he hecho el primer día, hay otras que las hago el último día, hay otras que las he hecho en medio. Digamos que depende mucho de la circunstancia y de la historia en concreto, ¿no? No depende tanto de ti, sino que depende del sitio. Muchas veces llegas a un sitio a hacer fotos y la primera semana no haces prácticamente fotos porque pasas haciendo contactos con gente que te permita hacer fotos dentro de sus vidas, ¿no? Esa es la parte más compleja realmente de este tipo de trabajo, el conseguir los permisos y el acceder a ciertas realidades.
estoy haciendo lo mismo que hacía desde el principio. Si te fijas en mis imágenes, si conoces un poco mi trabajo, cualquiera que se meta en internet a ver mi trabajo y la evolución desde hace 20 o 25 años hasta ahora, prácticamente mis fotografías son siempre las mismas. Tengo un estilo muy marcado, que es curioso que no lo he buscado, no lo he pretendido, sino que poco a poco el tiempo me ha ido llevando. Y es curioso, el otro día hablándolo con alguien que me preguntaba, ¿no? Me decía, es que tu estilo es claramente reconocible, ¿cómo lo haces para que sea así? Y es que realmente no lo he pretendido nunca. De hecho, hace poco intenté cambiar un poco el estilo para adecuarme a ciertas realidades más modernas que hay ahora, y es que no puedo. O sea, realmente cuando intento cambiar mi forma de entender la fotografía y mi forma de entender el mundo, no me funciona y acabo siempre haciendo lo mismo. Mis imágenes trabajo en color y blanco y negro, trabajo en los dos, con un tratamiento muy similar pero muy diferente. Cuando trabajo en color, mis fotografías son con mucho color, con mucho contraste, oscuras, duras, dramáticas, con colores saturados, que es curioso que la gente se piensa que le meto mucha mano al Photoshop y mucha mano a la edición, ¿no? Incluso algunos me critican por eso. Y luego en los cursos que doy, en los talleres que doy, que lógicamente para ganarte la vida, además de fotografía, tienes que hacer otras cosas, yo demuestro siempre en mis talleres que no tardo más de un minuto en editar mis fotografías. Para mí el tardar más de un minuto en editar una fotografía es un tiempo perdido. Lo que yo sí hago, gracias a que vengo del mundo analógico en el que había que saber un poco más, digamos que tengo bastante controlado y dominado lo que es la luz y cómo me gusta mi luz. Entonces todos los parámetros los coloco en la cámara, todo absolutamente manual, para que todas mis fotografías de salida de la cámara ya prácticamente sean todas iguales. Luego las llevo al ordenador y en el ordenador prácticamente no le hago nada, solamente equilibro un poco luces, porque lógicamente el rango dinámico, la capacidad que tienen los sensores de reconocer blancos, negros y grises no es tan amplia como la realidad. Entonces lo que hago es bajo un poquito las altas luces, subo un poquito las sombras para equilibrarlo, le meto contraste y ya está. Yo nunca reencuadro, soy un romántico. En ese sentido he leído los clásicos, he visto las fotos de los clásicos y me gustaba siempre trabajar con el negativo, con el formato, con el rectangulito negro al borde de la foto para demostrar que esa foto no estaba reencuadrada. Todas las fotografías que veis mías no están reencuadradas, no están reenfocadas, tienen un tratamiento muy mínimo. Y en el blanco y negro es prácticamente lo mismo, lo único que ausente de color. Las imágenes muy contrastadas, probablemente más contrastadas que en el color, y oscuras, es una línea más o menos, es mi estilo. Yo ya te digo, no lo he pretendido, pero sí creo que es bastante reconocible y está presente a lo largo de todo mi trabajo fotográfico de los últimos 30 años. Yo revelo exactamente igual a lo que revelaba, o sea, yo hago exactamente el mismo proceso y los mismos pasos cuando trabajaba en el laboratorio blanco y negro, que tanto me gustaba y que me consideraba muy buen positivador, porque soy muy puntilloso en ese sentido. Yo trabajo exactamente igual a como trabajaba en el mundo analógico o como trabajo en el mundo digital. Y en el mundo digital trabajo prácticamente igual a cuando trabajaba con cámaras reflex y cuando trabajo ahora con las cámaras más pequeñas mirrorless. Lo que sí he notado, la diferencia máxima que he notado y la que me parece fascinante es sobre todo el peso y la rapidez que tienen las cámaras más modernas. El pasar de llevar cuerpos muy grandes, muy pesados, muy obvios, que estabas en una situación fotográfica, ibas con dos cuerpos gigantes, con lentes gigantes y que nunca pasabas desapercibido, además de que normalmente trabajo en África y soy el único blanco que hay en toda la región, pues encima vas con un mogollón de cámaras y un mogollón de cosas llamando la atención. Eso era bastante complicado a la hora de meterte en las historias. Hoy en día trabajo de una forma mucho más simple. La gente a veces se sorprende cuando le cuento el equipo que llevo, porque realmente sí es cierto que llevo una mochila en la que llevas lógicamente varios discos duros de descarga, llevas baterías de sobra, cargadores de reserva, todo lo llevo por duplicado, incluso por triplicado, porque vas mucho tiempo y no te la puedes jugar a que algo del equipo falle. Pero normalmente ya no llevo nunca 2 cámaras ni 3 como llevaba antes, las dejo en el campamento, las cámaras, solamente llevo una cámara pequeñita con un objetivo fijo. Yo no uso zooms, no me gustan los zooms, no me gustan los teleobjetivos, siempre trabajo con un 28 milímetros. El 95% de las fotos de mi vida, están hechas con un 28 milímetros o un 24. Hubo una época que tenía, pues por el equipo que utilizaba, era un 24 en vez de 28. Y luego del 5% restante, digamos que un 3% o un 4% uso un 50 milímetros fijo también, y alguna foto suelta hecha con un 85. Me gustan los fijos, me gusta el equipo pequeño, me gusta pasar desapercibido, me gusta no depender del equipo, no tener que estar pensando qué voy a cambiar y cómo voy a cambiar.
Y la ventaja que tienes con trabajar con un equipo tan limitado es que te haces experto en tu equipo y te haces experto en las situaciones que fotografías. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer un retrato a alguien con mi 28 milímetros, antes de echarme la cámara al ojo ya sé dónde me tengo que colocar, porque ya sé perfectamente dónde llega, lo que cubre y cómo lo cubre la cámara con la que yo trabajo. Me gusta ir muy limitado de equipo y muy libre, porque realmente lo importante para mí no es el llevar mucho equipo y la técnica y demás, sino que lo importante es la narración, y la narración se consigue de otra forma. Que más o menos el mundo sigue exactamente igual. Lo único que se ha cambiado con el salto del analógico, o el mal llamado analógico al digital, en mi opinión, en mi humilde opinión, solo se traduce, o digamos que hay dos causas o dos consecuencias que han cambiado mucho, y una es la rapidez y otra es la democratización, ¿no? Hoy en día, antiguamente, el que tenía una cámara, el que era fotógrafo, se suponía que era alguien que tenía un equipo, que se había gastado mucho dinero, que había aprendido a lo bestia, porque realmente no había escuelas, no había internet, no había absolutamente nada. Entonces aprendías poco a poco, de una forma totalmente autodidacta, como aprendí yo y como aprendimos todos, y luego reuniéndote con otros fotógrafos y enseñando tus cosas y tus trucos a otros fotógrafos que te enseñaban sus trucos y sus cosas. Y poco a poco nos fuimos construyendo. Hoy en día, lógicamente, el bagaje o el aprendizaje, la curva de aprendizaje de un chaval que empieza en la fotografía es infinitamente más rápida si se lo toma en serio, porque tienes información toda la que quieras y toda la del mundo. Yo, por ejemplo, cuando empecé en la fotografía en la universidad de mi ciudad, ibas al aula de fotografía, a la sección de libros de fotografía, y había cuatro libros de fotografía, no había más, tenías que aprender por tu cuenta. Hoy en día sí es cierto que tienes mucho más acceso, pero más o menos los fotógrafos, los buenos fotógrafos o los famosos fotógrafos siguen siendo más o menos los mismos. Y es curioso que se repiten. Sí es cierto que somos muchísimos más, pero también es cierto que hay muchísimos más malos de lo que había antes, porque los buenos más o menos siguen siendo el mismo porcentaje, siguen siendo los mismos. Y bueno, sí es cierto que esa democratización ha venido mal en un sentido, y es que, por ejemplo, los medios de comunicación ya no pagan porque consiguen fotos de una forma muy sencilla, o periódicos como, por ejemplo, en Estados Unidos, cantidad de periódicos que han cerrado sus secciones de fotografía y han comprado unos teléfonos de última generación que le dan a los redactores para que hagan las fotos. Digamos que lo que sí está cambiando es el negocio. Y ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, ya no se pagan los reportajes en prensa, es muy difícil colocar un reportaje en prensa y que te sea rentable. Ahora tienes que buscarte nuevas alternativas para poder vender tu trabajo, como tú bien mencionabas. Se ha vuelto también el mundo fotográfico más multimedia, más de pequeñas pildoritas en las que en 1 minuto o en 2 minutos cuentas una historia con fotos, con texto, con música, con vídeo, con narraciones, con efectos, porque el mundo actual es un mundo muy rápido, muy ágil. Y lógicamente, si no te quieres quedar perdido, pues tienes que meterte en esa vorágine de empezar a cambiar. Pero yo sí es cierto que yo llevo trabajando y trabajo exactamente igual a lo que trabajaba antes. De una forma ahora más cómoda, en un sentido, porque ya no pasas tantas horas en el laboratorio, pero bueno, las horas que pasabas en el laboratorio las pasas en el ordenador. Antes sacabas 20 fotos a la semana, ahora sacas 2000 fotos a la semana con 3 vídeos y con 4 textos, pero más o menos la forma de trabajar es la misma. El medio ha cambiado muchísimo, y el medio ha cambiado muchísimo porque las editoriales o los periódicos o las revistas son unos negocios. Al final la gente a veces se equivoca, ¿no? Y le da la idea romántica de que el periodismo es algo súper maravilloso y súper romántico, y realmente el periodismo es romántico para el que lo ejerce y el que lo ejerce de una forma romántica, pero lo que es realmente es un negocio.
y a una editorial, a un periódico, a una revista, lo que le interesa es producir. Y si puede abaratar costos, si antes mandabas, por ejemplo, hace unos años, mandabas a una cobertura a un equipo de 5 personas, que iba el fotógrafo, iba el camarógrafo, iba el periodista, iba el productor, iba el de sonido, ahora todas esas 5 personas se reducen a una y tienes que ir tú y hacerlo tú solo. Y encima ya no vas ni con equipo, llevas el teléfono móvil porque no hay dinero para pagarlo. Lo mismo que los reportajes. Las cantidades que se pagan antiguamente por un reportaje en una revista importante, hoy en día no se pagan pero ni por asomo. Entonces lo que sí ha cambiado es el mundo fotográfico, el negocio fotográfico, y hay nuevas fórmulas de financiarse, nuevas fórmulas de poderse uno buscar la vida, ¿no? En el caso de un fotógrafo como yo, freelance, que todo te lo pagas tú y que tú decides los trabajos, bueno, pues tienes que ser capaz o bien de conseguir financiación previa para poder hacer los reportajes, o bien conseguir vender o rentabilizar esas fotografías, esos reportajes a la vuelta para conseguir dinero para poderte financiar el siguiente proyecto, porque si no, antes los fotógrafos documentales o los fotoperiodistas nos financiamos fundamentalmente con encargos de editoriales o con encargos de revistas, de periódicos, demás. Hoy en día, como eso ha cambiado, bueno, pues tuvimos que cambiar. Por ejemplo, hubo una época durante los últimos, hace como 8 años o así, que cuando mutó el negocio, lo que empezamos es a hacer talleres, a hacer cursos, a hacer los mal llamados o bien llamados workshops, en la que con ese dinero nos financiamos para poder ir a hacer nuestros documentales. Y luego la idea es, lógicamente, hacer la historia o el reportaje más interesante posible, y luego con ese material que tú tienes, bueno, intentarlo publicar y rentabilizarlo económicamente, por una parte por publicaciones, otra en temas de premios, becas, exposiciones. Digamos que el mundo ha cambiado, pero si eres un poco inteligente y si eres un poco hábil y te sabes un poco mover y reconducir tu línea de trabajo, al final se puede vivir de esto, ¿no? Este proyecto está dividido en 2 exposiciones, una la que estamos viendo ahora en la Biblioteca Central de Cantabria y otra que es la que está en el Palacete del Embarcadero, y luego pues digamos que este proyecto se cierra o se termina de alguna forma con la publicación del libro, que engloba las 18 historias completamente desarrolladas. Es un proyecto que le tengo mucho cariño, es un proyecto más vital que fotográfico, y lo que tengo son, bueno, pues historias, pequeñas pinceladas de historias que he ido viendo, que he ido viviendo en los últimos años. Aquí en la Biblioteca Central pueden encontrar historias de diferentes partes del mundo, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, un tema sobre la desertificación, en Nicaragua las pandillas y la pobreza, en Honduras las maras y las ejecuciones, en la guerra en Ucrania, la consecuencia de la guerra en Ucrania, en los pescadores de langostas y las muertes por problemas por descompresión en Nicaragua, historias sobre brujas en África, historias sobre autodefensas armadas y conflictos tribales en África. Digamos que un mare magnum de historias que han ido conformando mi pequeño cuaderno de bitácora fotográfico, ¿no? en el que he estado inmerso estos 20 años. El otro día me hacía gracia, alguien me preguntaba y me decía, bueno, ¿y hasta cuándo vas a estar con la fotografía documental? ¿Para siempre? Y dije yo, no, depende de ella más que de mí, porque yo por mí seguiría toda mi vida, pero lógicamente el cuerpo ya no es lo mismo, los años van cayendo y cada vez puedes hacer menos cosas, ¿no? Entonces llegará un momento que el cuerpo diga basta, pero por el momento la idea mía es seguir trabajando todo lo que yo pueda. Sí es cierto que este año 2020 y probablemente el 2021, como consecuencia del coronavirus, nos ha limitado muchísimos proyectos. Por ejemplo, en mi año 2020, todos los proyectos de viajes que tenía, por lo menos 7 o 8 viajes que tenía ya amarrados, bien de encargos o bien personales, se fueron a la mierda. Recogidas de premios internacionales o conferencias en sitios internacionales que de ahí te financias se cayeron, mis clases en la universidad se cayeron, mis cursos, mis talleres y mis workshops privados se cayeron. Este año ha sido un desastre para todos. Pero bueno, al final, bueno, pues te intentas financiar. Yo este año me he estado financiando más con premios y con ese tipo de cosas o con exposiciones. Y en el 2021, bueno, pues en cuanto la pandemia nos permita viajar de una forma más cómoda, pues nada, coger las cámaras y volver a salir a la calle. Proyectos tengo muchos en la cabeza, tengo muchas ganas, y el problema es eso, que los aeropuertos y los países abran las fronteras para poder entrar, porque si no, realmente ir a un sitio y jugártela para que te cierren y tenerte que quedar en ese sitio tirado sin hacer nada, pues es muy complicado.